pues mis queridas colegas Jessica Cermeño, Marta Olivia López, Daniela Pastrana, muy buenos días. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días. Un gusto saludar las compañeras en esta Y, mesa. Como eh, dijimos que Marta Olivia, estamos teniendo problemas con tu conexión. Creo que la mesa subversiva, algo así. ya, es que te dejamos de escuchar, Marta Olivia, se pasmó un poco tu video y tu audio. Una disculpa, andamos en cobertura en campo y estamos teniendo un poquito de problemas. Voy a tratar de cerrar cuando me indiquen, cierro la cámara para que podamos. Ahorita te escuchamos bien, ahorita ya te A ver, escuchamos bien. No, sí, gracias. muy bien, gracias, Marta Olivia. Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto encontrarlos de nuevo. Pues Buenos gracias. días, ¿qué tal? Buenos días Daniela, buenos días Jessica. Pues mi querida Marta Olivia López, pues tenemos esta nota, este seguimiento que ustedes le han dado ahí en un 2x3 Tamaulipas. ¿Hasta cuándo van a seguir los asesinos de Daniel Ortiz Martínez libres? ¿De qué va este caso, Marta Olivia? Sí, este caso, el 7 de febrero del 2020 fue asesinado por policías estatales y por golpes al mando o en la administración pasada del Partido Acción Nacional con Francisco García Cabeza de Vaca. Y es muy relevante, me parece, porque ilustra cómo se daba el tema de la seguridad durante la administración cabecista. ¿Qué sentido? Hay analistas que señalan que esta era la forma con el control de las plazas, con la complicidad de los grupos del crimen organizado en todo el estado. Y, y hay crímenes, hay tres casos que son muy emblemáticos en esa administración. Uno es el Valle de Anáhuac, en Nuevo Laredo, donde fueron ejecutados extrajudicialmente 8 personas por policías estatales. Está también el caso de los migrantes, la masacre de Camargo, donde fueron ahí, hay una situación donde los policías, eh, los GOPES en una caravana donde iban los GOPES adelante y los policías estatales atrás, dispararon contra una camioneta que para ellos se estaba metiendo en una plaza no permitida, empiezan a disparar y bueno, al final, como estaban al parecer bajo el influjo de las drogas, lo que hicieron fue, decidieron incinerarlos a todos, sin pensar y sin darse cuenta que era madrugada y que a 500 metros había una población rural. Así que por eso nos enteramos, porque la gente empezó a reportar y demás, y también que otra camioneta había escapado. Entonces, esta es la masacre de Camargo. Y el caso también de Juan Daniel Ortiz Martínez, un joven ingeniero de 23 años, trabajador, que salió por unas cervezas que había quedado de tomárselas con su papá. Estaban viendo un partido y salió y los policías estatales dicen que lo confundieron con una camioneta, cuando su camioneta pick-up era una camioneta de lo más común, no era o sea, iba solo. Y en esta confusión, dispararon 242 veces en contra de él y en contra de la camioneta. De acuerdo a la versión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos asentada en Reynosa en ese tiempo, con Guillermo Gutiérrez Riestra, señala que encontraron más de 300 casquillos. Es decir, los 242 son los documentados en el caso de él. ¿Por qué es relevante? Porque es Río Bravo. Río Bravo vive una ola intensa de violencia desde hace semanas tras la detención de la Quena, tras la detención del líder de los Escorpiones, donde diariamente hay balaceras, donde diariamente hay hechos de violencia y la situación que la familia de Juan Daniel Ortiz Martínez salga con don Diego Ortiz y la señora Lupita Martínez salgan a decir, hacer una caravana, ya ni siquiera caminando, una caravana en automóviles y hagan un plantón ahí a un lado de la Plaza Benito Juárez, es de destacarse. Ellos están pidiendo, ya están detenidos 4 policías por esta situación. Fueron 8
8 a los que responsabilizaron, pero simplemente en cuestión de números es imposible pensar que solamente 8 sean los responsables de este hecho. Fue bastante sonado. Se emitió una recomendación de la CNDH al respecto. Y el gobierno de Cabeza de Vaca tuvo que disculparse, hacer una disculpa pública de este caso. Sin embargo, pues faltan cuatro policías que, a decir de la señora Lupita Martínez, siguen protegidos por el fiscal Irving Barrios Mojica para que no pisen la cárcel. Y hay quienes también señalan que esos policías podrían estar involucrados también con grupos del crimen, que esa sería la situación por la que no los han detenido, Ernesto. Y bueno, ahí estamos viendo en las imágenes esa parte, ahí estamos viendo cómo va la caravana, ahí cómo va la caravana de autos. Eh, Son pocos, eran pocos, pero son familiares, son amigos, pero por uno que haya salido es relevante. También subrayar, Ernesto, que salvo nosotros que acudimos a la frontera a hacer esta cobertura, no había ningún solo medio. Muchos halcones, muchos policías con las placas, guardias de la policía ahí disfrazados con placas tapadas, pero y es comprensible que no haya medios, o sea, el temor es grande. Sí, Marta Olivia, ¿ese fue el momento también en el que te persiguieron? No, fue la semana pasada en Tampico Madero. Ujú. Esto fue ayer, el aniversario de este asesinato de Juan Daniel Ortiz Martínez fue ayer por la tarde en Río Bravo. Ahora mismo nos encontramos en la frontera. En la frontera, nosotros acudimos a esta marcha porque nos invitó la familia, pero además porque desde que sucedió el hecho hemos dado seguimiento de todo este caso. Ya, gracias, mi querida Marta Olivia. Daniela Pastrana, pues estas historias de Tamaulipas que conocemos y que escuchamos y que luego pues sabemos lo que implica para nuestras compañeras, colegas, periodistas que viven en el interior de la República y este trabajo que le toca luego hacer a Marta Olivia López y compañeras y compañeros de En un 2x3, pues tremendo la cuestión no solamente de la criminalidad que no disminuye, sino además el nivel de impunidad con el que se sigue operando y actuando. ¿Qué decía al respecto, Daniela? Sí, Ernesto, mira, hay varios elementos ahí que me parecen relevantes en esta historia. Uno es que es justo el ciclo, todo el ciclo que nos genera esta impunidad de la que tanto hablamos y que todavía, y que tiene muchos actores. Uno es esto, ¿no? La posibilidad de policías involucrados, eso ya lo hemos oído no sé ya cuántos años, policías municipales o policías estatales, en los policías que son la primera línea de ejecución de brazo operativo de grupos criminales, ¿no? Y que eso lo hemos visto tristemente en muchos estados del país. Luego el tema de un fiscal que protege. Volvemos al tema de las fiscalías, de las que ya hemos hablado aquí en reiteradas ocasiones. Y luego la política, o sea, el involucramiento de actores políticos al más alto nivel, en este caso era el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, que ahora está en las listas plurinominales, o sea, está propuesto por los partidos, que esa es una de las cosas que no terminamos de entender, propuesto por los partidos políticos para ocupar un cargo legislativo. Entonces, es como el círculo perfecto de todos los actores que están involucrados en estos actos de corrupción, criminalidad y relación directa pues con los altos niveles de impunidad que tenemos, porque pues al final de cuentas están, fíjate cuántos actores hay involucrados en la protección de los grupos criminales, sino de la sociedad, que son los funcionarios. Estos funcionarios deberían estar todos volcados en la protección de la sociedad, ¿no? De los policías, los fiscales y el gobernador. Eso por un lado. Y en cuanto a lo que me preguntas de las condiciones de trabajo
de los periodistas en los estados, que es una de las cosas que más hemos estado publicando, digo, y siguiendo, y fue incluso en algún momento también la razón de ser de muchos años de la red de periodistas de a pie, pues nos ocurre eso. Y yo creo que lo hemos visto, pues te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, me pasa obviamente a Marta Olivia y a todos los periodistas que están cubriendo estas situaciones en los estados. Hoy mismo debe estarle ocurriendo a colegas en Chiapas o a colegas en Guerrero, donde está esta situación tan alarmante que ayer contaba Luis Nava, Luis Daniel Nava, pues ¿qué es eso, no? Que a veces está solo, que a veces la ciudadanía piensa cuando escucha estas críticas a los grandes medios, pues piensa que todos estamos en el mismo nivel de Loret de Mola y cualquier crítica que se haga a esta organización o a cualquier gobierno es tomada en como con esa literalidad. Y lo cierto es que la mayor parte de los colegas que se animan a cubrir estas historias en los estados, pues lo hacen en unas condiciones de indefensión totales. O sea, no hay, ¿a quién le vas a pedir ayuda para hacer esas coberturas? ¿A los policías? ¿A la fiscalía? ¿Al gobierno estatal? ¿A quién? ¿No? Si son ellos los principales actores y los principales promotores de que estas cosas ocurran. Entonces es una situación muy difícil en la que están trabajando los colegas ahí, y lo están haciendo con mucho valor, ¿no? Y lo están haciendo y ya tienen muchos años haciéndolo con las condiciones mínimas para poder hacer que esta información salga, que esta información la conozcamos, a veces con miedo, y creo que ahí es donde hay que pedir a la ciudadanía, a las audiencias, pues que apoyen, o sea, que acompañen el trabajo de los reporteros, que hagan esto que llamamos como esta selección responsable de medios donde informarse, de espacios donde informarse, y que vaya siendo la ciudadanía la que acompañe el trabajo de los periodistas que pueden darnos esta información, porque es al final son muy poquitos los espacios que tenemos para poder saber lo que está pasando en estos otros lugares. Gracias, gracias Daniela. Jessica Cermeño, a ti te toca también ir bastante a campo y sabemos de qué va y uno escucha a Marta Olivia López y lo último que queremos es que se normalice, ¿no? Uno, que una colega periodista esté siendo perseguida y correteada por halcones o por integrantes de algún cártel y además lo que está haciendo la colega periodista pues es informando de un caso de un homicidio desde el 2020 y que sigue pues encubierto ahí con toda una grumosidad de impunidad que se tiene en este y muchos casos más. ¿Qué decía al respecto, Jessica? Absolutamente, y Marta Olivia pues ya les contó cómo está la situación y hay que poner, yo creo, Marta Olivia, si tú estás de acuerdo conmigo, contarle a la gente dónde está Río Bravo, porque pareciera, digamos, que es una zona normal, común y corriente en Tamaulipas, pero tenemos que decirle a la gente que Río Bravo es un pequeño municipio que está entre Reynosa y Matamoros, si no tú me corriges, mi querida Marta Olivia, más cerca de Reynosa, pero que hay una carretera que prácticamente desde Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, llega hasta Coahuila, ¿no? En la frontera, que es la famosa ribereña. Esa carretera, la ribereña, para quienes no la conocen, es sin duda una de las zonas que yo siempre menciono como esos lugares donde solamente hay control del crimen organizado. Y por tanto, por la explicación que nos dio Marta Olivia, los que están, pues muchas veces son policías coludidos con el crimen organizado, con los distintos grupos, ¿no? Entonces sí, digo yo, simplemente comentar, ¿no? Que yo estuve a punto algún día de viajar de Nuevo Laredo a Coahuila, a Piedras Negras, por esa carretera una tarde y me lo prohibieron absolutamente. Todo el mundo me dijo, tú no puedes andar por ahí esas horas, ni siquiera ya en la tardecita, 5 o 6 de la tarde, porque muy posiblemente les van a quitar la camioneta, no importa que sean periodistas de ningún lado, ustedes no pueden andar ahí. Esas son un ejemplo de miles, ¿no? Que te pueden contar los periodistas que están ahí está el acoso, ahí está
la colusión, lo coludidos que están las autoridades estatales con, y es impresionante y es encomiable que un medio como el de Marta Olivia le siga dando la voz a estas familias, a familias que prácticamente se quedaron esos, ellas sí, como en el, no solo en el fuego cruzado, ¿no? Sino más bien en, como decía Marta Olivia, en la manera en la que ha afrontado el gobierno de Tamaulipas al crimen organizado desde hace bastante tiempo, ¿no? Sobre todo durante el gobierno de Cabeza de Vaca, ¿no? Yo lo que me parece, a mí me asombró, y debo decirlo, aunque también entendí que era porque era un caso muy, muy grande, el caso de Camargo, cuando me enteré que hasta, ya no sé si eran 11 o 12, Marta Olivia, los policías que fueron sentenciados, ¿no? A más de 50 años. Yo me asombré de que hubiera sentencia, porque en realidad lo que es la común denominador de eso es que no ocurra nada. Entiendo que fue un evento muy mediático donde estaban involucrados otros gobiernos estatales, pero sí creo, y decía Marta Olivia nada más que pues desde que detuvieron a la Quena ha habido mucha violencia, yo creo que desde antes, ¿no? En realidad, esa zona siempre ha estado marcada, y lo sabemos los periodistas, por el gran tráfico de migrantes, que por cierto se ha incrementado muchísimo. Ahí al menos en esas zonas donde nosotros hemos detectado que se han realizado la mayoría de los secuestros de migrantes, no solamente de Tamaulipas, sino de toda la frontera con Estados Unidos, ¿no? No hay otro lugar en México, le sigue, por supuesto, el desierto de Sonoita, ahí entre Sonora y Arizona, pero no hay otra zona más peligrosa para los migrantes que toda esa zona de Río Bravo y alrededores, lo que está entre Reynosa y Matamoros. Y que es algo por lo que estos casos tienen que volverse a recordar, se tiene que recordar quiénes son los culpables de los asesinatos. Hay muchos, por lo menos lo que me han dicho a mí, cada vez que pregunto por algo sobre Río Bravo, quiero investigar algo sobre Río Bravo, siempre es ahora que el gran negocio de los criminales se ha vuelto de prácticamente el último año, son los grandes pagos que les están dando los familiares de los migrantes que secuestran, ¿no? Entonces eso es algo que también se tiene que combatir ahí, porque no hay ni siquiera testimonios que vamos a encontrar públicamente. Yo he visto muchos, pero ni siquiera los he dado a conocer porque no me lo permiten. Hay testimonios en video de cómo quedan los migrantes, de cómo está la situación ahí, pero que no están dispuestos a denunciar a nadie, ¿no? Ni ante las autoridades, ni ante medios, ni aunque sea cubiertos de la cara, no hay manera, porque ellos saben que es muy fácil que los vuelvan a detener los sicarios ahí. Entonces, mi total solidaridad con Marta Olivia, y qué bueno, qué encomiable que está retomando este caso, ¿no? De una familia mexicana que ha tenido que pasar por todo este calvario. Sí, quisiera comentar algo, Ernesto. En efecto, te ha mandado ahí el mapa de Tamaulipas para ubicar. Creo que la frontera entre México y Estados Unidos comparte 43 o 44 municipios. De esos 43, 44, 10 están en Tamaulipas, que son esta frontera donde empieza Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso y Matamoros. Estos son estos 10 municipios. Y justamente, si pudiéramos ver el mapa, justamente en la esquina está Matamoros, el siguiente municipio es Río Bravo y después Reynosa. Porque yo hablaba de la situación de violencia en Río Bravo, porque era una ciudad relativamente tranquila, no forma parte de la frontera chica, de la ribereña, totalmente, que empieza de Reynosa hasta Nuevo Laredo. Digamos que eso ha estado bastante complicado, ya lo ha comprobado también Dani en sus visitas por allá. O sea, ha estado bastante complicado. Hace tiempo publicamos un video, transmitimos aquí un video de cómo iban caminando ahí, cómo íbamos caminando ahí por Los Guerra en Miguel Alemán. Y hasta cierto punto, todo se centraba en los grupos del cártel en la frontera chica, en Matamoros y en Reynosa. Es decir, Río Bravo era de paso nada más. Sin embargo, con el 30 de diciembre pasado, que fue el secuestro de los 32 migrantes y luego el regreso, que quién sabe, no nos han dicho cómo se dio ese regreso, si pagaron, si hubo negociación o todo lo demás, y con la detención de la Quena acusado, en Almoloya, liberado, luego reaprendido ahí mismo. Es decir, todo esto ha hecho
que diariamente en Río Bravo haya balaceras. La familia ayer mismo decía, tenemos miedo, pero tenemos más miedo que se quede en la impunidad y que el nombre de nuestro hijo se quede en el olvido. Es decir, no era constante, lo que sabíamos siempre era Miguel Alemán y Díaz Ordaz. Miguel Alemán no puede salir uno después de las 5 de la tarde, por ejemplo, y lleva 3, 4, 5 años esta situación, diferente a esta ciudad pequeña. Ahí está en el mapa, al final pegado a Estados Unidos y al Golfo de México, que es lo azul, es Matamoros, y ahí enseguida está Río Bravo y luego Reynosa. Así que esa es la circunstancia y por eso el valor de la gente, el valor de salir, de estar. Yo les podría decir, había más halcones que gente protestando, que familiares y amigos protestando, Ernesto. Ya, pues gracias Marta Olivia, y ya escuchó usted, pues estas son las realidades y esto es lo que no ha cambiado, pésele a quien le pese, pues esta es la cruda realidad que se sigue viviendo en el estado de Tamaulipas. Si les parece, compañeras, vamos pasando al siguiente tema, y este pues tiene que ver con pues esta visita que hizo Xóchitl Gálvez, que yo leía por ahí también a Daniela Pastrana, cuando vio el video de Xóchitl brincando, pues Daniela preguntando, explíquenme, que alguien me explique el contexto, qué demonios está pasando ahí. Pero bueno, pues entre tantos dislates de Xóchitl Gálvez, que si quiere hablar en inglés o pretende decir algo en inglés, que ayer comentaba, pues mejor que le haga como Andrés Manuel. Si no habla inglés, pues no lo intentes hablar y ya está, ¿no? Pero todo eso era lo distractivo, vaya, distrajo de lo que pues, sucedió allá en el viaje que hizo Xóchitl Gálvez con Ildefonso Guajardo, y que también hizo declaraciones desafortunadas, y otros que la acompañaron, que también se veía ahí como maltratando por ahí a algún migrante, pero se fue a echar también un discurso ahí en la OEA. ¿Qué decir al respecto de este discurso que ahorita les vamos a pasar ese videito? Daniela Pastrana, por favor. Mira, Ernesto, antes de lo de la OEA, sí me parece como que hay que tomar con atención porque tenemos el antecedente de todo el caso y todo el escándalo de lo de la DEA la semana pasada, luego Basot, y básicamente pide, porque no es que todos los medios lo manejaron como pide observación electoral, no, pero pide intervención. Ese es un tema delicado, pues. Y luego va Taboada y se declara perseguido político, y con el mismo discurso, ¿no? Y está ligado con esta otra cosa, por eso digo, antes de pasar a ese análisis, quiero retomar este tema de la inseguridad que existe y que y que no se va a resolver mientras no ataquemos de fondo también el tema de la impunidad. Y en el tema de la impunidad hay muchos actores involucrados y el caso que nos presentaba Marta Olivia es un ejemplo de todos los otros actores que están involucrados, que avalan el enorme tema de la impunidad en este país, que es 98% de impunidad. Pero pues, tenemos a todos esos, o sea, ese es el nivel de complejidad para entender y para resolver el tema de la inseguridad y de la impunidad. Y yo lo quiero ligar porque en los últimos días, meses, semanas, he estado escuchando a mucha gente, incluso de gente de luchas, de muchos años de luchas de izquierda, decir, ¿no? Pues que quizá la respuesta tendría que ser como la de Bukele. Porque pues ese es el ejemplo de la reducción de la inseguridad. Y cuando tú tienes lugares como estos que como que se han descrito, ayer lo de Guerrero o hoy esto de Tamaulipas, cuando tú tienes lugares que son asolados por la violencia durante tantos años, por supuesto que estás dispuesto a sacrificar cualquier cosa, cualquier garantía individual con tal de que tener un poco de paz. Pero yo insisto, eso es un falso dilema, porque el Estado o sea, el dilema no tendría que ser, ¿quieres paz y que se sacrifiquen tus libertades y tus garantías individuales y tus derechos humanos más básicos como sociedad? ¿O quieres
pues haya otras estrategias o sea, como que es una o la otra. Y no, tendría que ser tener los derechos garantizados, que no haya violaciones a derechos humanos para controlar la inseguridad. Y esa es la fórmula que todavía no se termina de encontrar en esta administración, porque el problema es realmente muy complejo, porque hay muchos sectores involucrados en esta impunidad, pero la salida no puede ser esta de sacrifica las garantías individuales de la población. Porque eso nos lleva a un mediano, a lo mejor te lo resuelve de inmediato, que es lo que ha pasado mucho con Bukele, pero en el mediano plazo, en el largo plazo, te trae otro tipo de complejidades mucho más grandes, quizá porque le das todo el poder a personas que tienen pues cero respeto por los derechos humanos, ¿no? Y eso pues creo que no es la solución. Y lo ligo ahora sí, porque creo que esa es la narrativa que se está instalando y y que hemos estado viendo durante todos estos días desde la oposición. O sea, van y dicen ¿qué es lo que dicen? Bueno, que creo que mi gato, no sé si ustedes lo están oyendo, pero creo que están peleando acá mis gatos. Este, ya me están distrayendo. Bueno, esta narrativa que están hablando, primero el tema de la DEA, si había el narcotráfico infiltrando en la campaña de 2006. Espérenme tantito, gato. De estas cosas que pasan ahora en esta nueva época de los medios. No tenemos gatos que lloran, que se pelean y que te dicen. Bueno, volviendo al tema. Entonces, tienes primero, esa primera idea de instalar ese discurso que es equivocado, falso. No, no vamos a hablar ya más de esto de la DEA porque creo que ya se ha analizado mucho. Todos los errores que hubo y todas las fallas y todas las manipulaciones de ese mensaje, pero lo retoma Xochitl en un video en el que le dice que es una vergüenza y se le olvida que también, según la nota esta de Tim Golden, pues también estaba mencionado Felipe Calderón, ¿no? Esa parte se le olvida a la candidata a Xochitl Gálvez, y entonces nada más te tira el rollo de la vergüenza de que haya sido investigado López Obrador por eso. Bueno, luego vienen estas visitas que bien señalaba Marta Olivia hace una semana en la mesa de la semana pasada, primero la de Xochitl, y decía, ojo con esta visita en este contexto, ¿no? De toda esta publicación. Bueno, viene la visita y pide a la OEA la intervención, lo que me parece realmente, pues que hay que leerlo en esa clave, de que pide la intervención, no la observación. Eso ya ha sido matizado también por los medios corporativos, pero claramente les dice pues que tienen que prevenir o que hacer algo ante este desastre y ante esta situación de ingobernabilidad, como si esa situación fuera generalizada en todo el país. Y no, hay una situación concreta en unos estados, pero no es la que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ya no es una situación generalizada de ingobernabilidad, está localizada en lugares donde no se ha podido controlar esto, ¿no? Y luego va Taboada y dice que es perseguido político, pues porque lo están investigando por una serie de cosas relacionadas con el cártel inmobiliario, del que también ya hemos hablado aquí ampliamente, que es un grupo de ampones, la verdad, políticos ampones que se han instalado, eso sí, en la Ciudad de México, para hacer negocio con el tema de la vivienda y generar pues una situación que de pronto es insostenible. O sea, ¿quién puede comprar o quién puede tener una casa aquí? No, porque pues tienen años controlando ese negocio. Entonces va y se asume como perseguido político y todos advierten ante la OEA que pues la situación de violencia, de ingobernabilidad en el país y de narcotráfico infiltrado en el gobierno está instalado en lo que quieren ver, que es Morena, y no instalado en lo que no quieren ver, que es buena parte de los partidos de oposición, pues por supuesto el PRI y el PAN ahora de la guerra de Calderón, pues ni se diga, ¿no? Entonces me parece que hay que leerlo en ese contexto porque al final de cuentas, pues nos da pistas de por dónde va a ser la campaña electoral y cómo se va a estar utilizando el tema de la violencia, pues con lo que también ya decíamos hace algunas mesas, ¿no? Muy lamentablemente,
utilizando el tema de la violencia como ariete político para la campaña electoral. Ya, gracias, perdón. Gracias, mi querida Daniela. Jessica Cermeño, ¿qué decir al respecto también de pues estos discursos de Xóchitl Gálvez, incluyendo pues los dislates o las danzas ahí penosas de Xóchitl Gálvez? Pues, ¿qué decir al respecto? Pues creo que ya, no, yo no me acuerdo si fue a la OEA, pero Ricardo Anaya ya había utilizado este argumento, ¿no? De perseguido político en instancias internacionales. No me acuerdo, insisto, si fue específicamente en la OEA, pero digamos que es algo que les gusta utilizar, sobre todo a los panistas, ¿no? Y ya Dani dijo lo que implica, pero yo quisiera hacer una reflexión sobre de cómo lo vería, cómo lo ve la OEA, porque si llega alguien y dice es que el clima de violencia y clima de con todos los cuestionamientos morales que nosotros les podamos hacer. Lo cierto es que desde fuera lo que ven es que al menos 8 aspirantes ya han sido asesinados este año. En lo que va de este año, por lo menos en enero, personas que aspiraban a tener un cargo político en la próxima elección han sido asesinadas. Entonces eso pone, digamos, un contexto que ellos pueden explotar, como bien dice Daniela, pero es un contexto cierto. Ahora, yo estaba revisando, ¿no? Un poco porque me interesó cuando Guadalupe Tadei, la titular de línea, aseguró que ya estaban viendo un protocolo para defensa, protección de los aspirantes a las candidaturas. Que iba a coincidir, ¿no? Lo que hasta ahora yo he visto, la verdad es que yo no he tenido el documento para poderlo revisar, el que entregaron a los partidos políticos, he visto más bien las reacciones, que lo que se va a hacer, pues obviamente son rondines con Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, que es más o menos pues lo que hemos visto nosotros en la estrategia de seguridad en general, ¿no? Ayudada por las Fuerzas Armadas, para revisar y obviamente vigilar que tanto las urnas como que el día de la elección se mantenga todo en calma. Pero yo sí veo preocupante el ambiente electoral relacionado con la violencia que hay en este país. Les doy un ejemplo más que a mí me ha tocado investigar más allá de lo que puedan haber tenido los medios. Hay unas zonas de lugares tan y símbolos como Oaxaca, por ejemplo, donde hay mujeres que han decidido no lanzarse a ser candidatas porque tienen miedo por la inseguridad. Y yo cuando supe eso, lo que pensé es, dije, bueno, Oaxaca no está precisamente, digo, salvo la zona de Tehuantepec, ¿no? La zona de ese golfo no está precisamente marcada por la violencia, pues hay candidatas que han dicho, yo no quiero participar en esto porque temo por mi seguridad, y eso no tiene que ver ni siquiera con cargos más importantes que otros, ¿no? Uno pensaría que quizá los cargos más relevantes, que sería de alcalde para arriba, ¿no? Son los que podrían tener, eh, digamos, algún conflicto de seguridad, pues ya hay zonas donde lo están viendo así, sobre todo, insisto, las mujeres, y a mí me asombró, les comento el caso de Oaxaca, porque en realidad yo hubiera pensado que Oaxaca es todavía una zona, digo, no está como Chiapas, no está como en ese momento Tamaulipas, lo que estábamos platicando, ¿no? Pero bueno, eso es el contexto, digamos, en el que se encuentra, y mientras existe ese contexto, me desvío un poco al contexto de inseguridad, mientras existe ese contexto, mientras existan ataques o asesinatos directos, sobre todo a candidatos de elección locales, pues por supuesto que la oposición lo va a presentar como un panorama terrible, que a mí sí me parece terrible, más allá de lo que digan Xochitl Gálvez o lo que diga el candidato de Taboada, el candidato a la jefatura de gobierno. Pero ella, yo creo que su viaje, como lo vimos prácticamente toda la semana, su viaje a Estados Unidos de Xochitl fue para establecer pues eso, y además que iba a ser una elección de Estado, ¿no? Dio cuanta entrevista le pidieron, estuvo ahí haciendo estas dinámicas que yo no, la verdad es que no las vi con toda la atención. ¿Para qué? O sea, digamos que no fue mucho de mi interés, pero creo que eso va a ser explotable, absolutamente sí, pero lo importante, más allá de lo que digan los candidatos de la oposición, es que no siga ocurriendo, ¿no? De que no tengamos candidatos, ¿no? Personas que a lo mejor se quisieran postular a algún cargo público
pensando que no lo van a hacer porque pueden ser asesinados, lo cual es totalmente cierto. Y uno ve las estadísticas, lo que ha pasado en Guerrero es verdaderamente terrible, y yo me pongo a pensar, qué hubiera pasado hace unos años? Y no importa quién gobierne, ¿eh? Esto no lo hago con fines para establecer diferencias políticas, porque yo ya tiene rato que no lo pienso así. ¿Qué hubiera pasado hace unos años si la capital de un estado, ¿no? En este caso Chilpancingo, hubiera estado tantos días sin transporte público, se hubieran asesinado a tantos choferes del crimen organizado, se hubiera paralizado toda una capital estatal por culpa del crimen organizado? Creo que hubiera sido más escándalo. Y ahora es como no, eso no es tan importante, lo demás va bien. O sea, creo que mientras no se establezca que hay una crisis terrible de seguridad y que se reconozca, sobre todo es eso, que se reconozca desde Presidencia de la República, que reconozca el presidente López Obrador, que algo se está saliendo totalmente de control en algunas zonas, ¿no? Específicamente, yo creo que Guerrero ya ha dado bastante. Creo que, pues por supuesto que la oposición, mira, y estuvo brincando, ese video es real, de Xochitl Gálvez brincando, yo no lo había visto, disculpen, digo, en fin, es terrible, pero creo que mientras eso no ocurra, por supuesto que la oposición lo va a estar mencionando, y no solamente la oposición, cualquiera. Ahí están los ataques a los periodistas también en Guerrero, en fin. Creo que es una realidad, ¿no? Que tendría que ser abordada, insisto, y habrá que estar pendientes de cuál es el protocolo para cuidar a los candidatos, pero lo que veo o lo que estoy viendo de la belicosidad de la elección me parece muy preocupante, ¿no? Ya, gracias, gracias, mi querida Jessica Cermeño. Pues sí, sí viste bien en la Xochitl bailando ahí, brincando, no sé qué. Marta Olivia López, ¿qué decir al respecto de todos estos espectáculos y este discurso que también tenemos ahí de Santiago Taboada, ahí en la OEA, como bien señalaba Daniela, pues que habla hasta de los rusos en el metro de la Ciudad de México? Es de veras kafkiano los discursos de este tipo de personajes que se dice perseguido político y bueno, pues son las realidades que tenemos. Es el candidato para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, de la alianza de la oposición. No hay que olvidar eso también porque hay que darle la justa dimensión de que pues es una candidatura para una ciudad como la Ciudad de México, que en términos políticos pues no es un asunto menor. ¿Qué decía al respecto? Sí, a mí me parece que haciendo un poco una evaluación de esta situación, de esta gira de Xochitl Gálvez por los Estados Unidos, yo tengo varios puntos. Primero, hay una frase que se dice, miente, miente que algo queda. Yo digo, haz un show, haz dislates, que algo va a quedar. Es decir, alguien se va a fijar que existo. Me parece que es una parte, pero yo noté 4 puntos aquí. Una, en primer lugar, parecía una competencia de popularidad con Andrés Manuel López Obrador y obviamente la candidata de oposición quedó bastante mal. ¿Por qué? Pues porque hemos visto las imágenes de cómo al presidente van la comunidad migrante, van y le llevan mariachi, se quieren tomar una fotografía con él. O sea, si era una competencia de popularidad, 1-0, digámoslo en este sentido, ¿no? Dos, sus discursos hablando sí de la realidad, sí de una parte de la realidad, pero obviamente el fin de ella es injerencista. Cuando habla de la inseguridad, es cierto. Hay muchos lugares, estamos hablando precisamente de uno de los lugares, hablábamos antes de este tema, pero ella y a mí me parece un desconocimiento fatal de la senadora con licencia. Cada 6 años o cada 3 años, en un tiempo fui esa figura que llamaban consejera ciudadana electoral 2007-2010 en mi estado, y una de las situaciones y las invitaciones que teníamos era de ir a hacer observación electoral a otros estados, así como a otras ciudades de fuera de México. Claro, hay que recordar que los únicos consejeros privilegiados en ese sentido eran los del Instituto de entonces DF, el INE y los del Estado de México, que son los ganones en sueldos y en viáticos y todo eso. Pero
siempre había las invitaciones, siempre la invitación a la observación electoral. Lo que ella está pidiendo, como dicen nuestras compañeras, está pidiendo la injerencia directa. Otro de los puntos es su inglés. O sea, si no sabes inglés, no lo utilices. No vas a ser mejor ni peor porque no hables inglés. Me parece que son bastante desafortunados su discurso y la burla que hace la esposa de John Dimitri Negroponte ahí sobre qué quiso decir. A mí me parece que esto tumba totalmente esa versión y esas entrevistas bien bonitas, llenas de flores que le hicieron a Xóchitl, donde decía que hablaba inglés, francés y hasta japonés. Así que, pues, tumba de alguna manera esta versión, porque vemos que al menos el inglés, y no la hace más ni menos, simplemente me parece que la está asesorando su peor enemigo. No lo sabes, no lo hagas, me parece. Y un cuarto punto es, ¿y qué onda con el INE? O sea, están en un periodo de intercampaña y la señora está haciendo campaña en los Estados Unidos. La señora quiere que la vean y no va a haber sanción al respecto, y que nos digan exactamente cuáles son las sanciones que va a haber por andar haciendo campaña con los migrantes, que hay una cantidad regular de voto extranjero. Podríamos decir, bueno, no le hacen caso, le hacen protestas, sí, sí, pero no todos son los que fueron y los que protestaron por su presencia. Así que es importante que el INE se pronuncie al respecto o si se puede ir a hacer campaña, no en México, sino en otros países, Ernesto. Oye, oigan, nada más digo yo algo rápido que se me olvidó decir, que sí Sí. creo que fue totalmente las actividades de ella en Estados Unidos en mucho sentido, en lugar de agregarle seriedad, lo que hicieron fue hacerla muy, muy, eh, me pareció, ay, la frase creo que es como muy pueril, no sé, creo que más bien la gente allá se quedó con la percepción de que es una mujer que se la pasa jugando, ¿eh? Tampoco es que le haya ayudado muchísimo todo esto que hizo de sus carteloncitos y eso como para presentarla como una propuesta seria para México. Como bien dice Marta Olivia, ¿quién le dice que haciendo ese tipo de dinámicas con la gente le va a ayudar en los votos? No, yo no estoy tan segura. Ya, gracias Jessica, gracias Marta Olivia y Daniela Pastrana. Me gustaría, si les parece bien, nos quedan unos minutitos y me gustaría ver si tendrían también alguna valoración, pues de finalmente el resultado de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, de estas 18 propuestas de reformas constitucionales, más 2 de modificación a leyes secundarias. ¿Qué es desde tu punto de vista, Daniela? Si les pediría ahí unos 2 minutos para cada una, para poder ir cerrando y entrar en la siguiente entrevista. ¿Cuál es tu balance de lo que sucedió, la pretensión del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿A qué obedeció también la entrega de estas propuestas, faltando unos meses para que termine su sexenio? Mira, ya lo hemos comentado, Ernesto, yo creo que independientemente de cuál sea la intención, que sí puede ser, como decía en algún momento hace unos días Tere Rodríguez de la Vega, pues más una intención de dejar como la herencia política, ¿no? El legado político de su propuesta de gobierno, más allá de que se puedan o no pasar, también está esta idea de que tienen pues un fin como muy en el tono electoral de poner los temas en las elecciones, pero yo lo que creo es que nosotros tenemos que apropiarnos de eso, o sea, independientemente de cuál sea su intención, pues tenemos que aprovechar para discutir esos temas, porque justo son centrales para el funcionamiento de la sociedad. O sea, yo creo que los temas, por ejemplo, de pensiones, de vivienda, todos los que puso, de los pueblos indígenas, del agua, del fracking, del poder judicial, del sistema electoral, son temas fundamentales. También creo, y eso me llama mucho la atención, porque nosotros hemos estado buscando personas que nos ayuden a ir, o sea, a especialistas en el tema que nos ayuden a ir como desmenuzando las propuestas. Y me llama la atención que hay varios que nos dicen que están muy bien las propuestas, pero que se debían haber hecho en el primer periodo de esta administración.
Y a mí me llama mucho la atención porque de pronto hay como una amnesia de que tuvimos una pandemia de casi 3 años y que muchas de las cosas que quizás se tendrían que haber hecho antes, pues estuvieron mucho tiempo todas las acciones concentradas en el tema de salud. O sea, hubo otras, pero el centro de las acciones del gobierno fueron dedicadas y eso nos cambia cualquier variable de lo que se haya podido o no hacer, porque estuvo concentrado y dedicado en atender una pandemia, ¿no? Y primero en controlarlo y luego la vacunación. Y yo siento que de pronto como que ya ahorita se nos ha olvidado mucho que esta parte ocurrió y que esta parte modificó los esquemas de gobierno de todos los gobiernos del mundo, y este por supuesto incluido. Ahí estuvimos 450 y tantos días de conferencias y vimos pues, como muchas de las acciones se concentraban ahí, de todas las instancias. Entonces, para mí, lo más importante es que estén presentadas, que estén puestas a discusión y que podamos nosotros aprovecharlas para hacer un amplio debate público que es necesario para también pues ponerle la vara un poquito más alta a las candidatas a la presidencia y a todos los terribles candidatos que estamos teniendo, como ahora sí en las listas plurinominales de todos los partidos. De pronto dices, ya ahora que veía esto de este señor, el de Quintana Roo, ¿cómo se llama? Palazuelos, A del Roberto Movimiento Palazuelos. Ciudadano, que se presenta como el movimiento moderno, el partido moderno y no sé qué, y luego vi ahí un tuit del candidato de Movimiento Ciudadano que representa todo lo más terrible del patriarcado, ellos viendo un juego de fútbol y sí papá, no papá, ¿eh? Dices, esos son los modernos, ¿no? Entonces, hay que subirle y hay que elevarle el costo político a las dirigencias políticas, ¿no? Y creo que este paquete de reformas nos da esa oportunidad porque plantea temas que son pues muy importantes para corregir el rumbo del país y entonces nos toca a nosotros leerlos, entenderlos, discutirlos, ponerlos a discusión así que con las vecinas y con quien nos toque y impulsar y subirle la vara ahora que van a querer los votos todos los candidatos y todos los partidos. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Yo es lo que te decía ayer, pues vamos a ver si Xochitl Gálvez, que anda con la bandera de soy indígena, pues cómo impulsa la ley, las reformas constitucionales en términos en materia de pueblos y autonomías, ¿no? Y así irle subiendo, pues, el, la vara para sus propuestas. Y creo que ahí nos pone el balón en la cancha pues a la ciudadanía, ¿no? Para impulsar que haya cambios. Ya, gracias Daniela. Marta Olivia López, también ¿con qué cerrarías con este tema también? Me parece que las reformas, han puesto de nuevo en el foco al presidente, porque, a ver, ¿quién de la oposición diría que no es posible un aumento a las pensiones y a su presupuesto? ¿Quién podría rechazar que los trabajadores tengan una jornada laboral de 40 horas en lugar de 48? Creo que en este momento electoral está complicado para la oposición. Los partidos, ya han dicho que, los aliados ya han dicho que pueden contar con su voto y demás, obviamente, pero me parece que todo tiene que ver con este punto electoral. Es decir, todo cruza en eso y pues los partidos deben evitar el castigo en las urnas. ¿Por qué? Pues porque se las van a cobrar, porque se lo van a recordar. Finalmente, el tema de las propuestas que está haciendo el presidente, algunas pueden avanzar con el apoyo, incluso no necesario incondicional, pero sí con el apoyo para quedar bien. Es decir, en este tiempo electoral, muchas de ellas pueden pasar para no quedar mal con el electorado o decirle o ganar, decir, yo voté por esto, no nada más es el presidente y que pues obviamente no se lleve el crédito todo el presidente. A mí me parece. Ayer leía brevemente una nota de Forbes donde decía que José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio en Comercio, Economía y Negocios, la LANCE, calcula que el costo de las 20 reformas constitucionales del presidente costarían
4.1% del Producto Interno Bruto. Y dice que estas se podrían financiar con una reforma fiscal a través del combate a la elusión, evasión, subvaloración, distorsión, reversión de subsidios, es decir, que es totalmente financiable. Ese sería mi comentario. Gracias, Marta Olivia. Misma pregunta, ¿con qué cerrarías ahí en ese tema, Jessica Cermeño? Yo coincido plenamente con Marta Olivia, lo que tiene que ver con los tiempos electorales, cómo ha arrinconado a la oposición, que a mí me parece que es una jugada maestra en muchos sentidos, ¿no? Porque no solamente es contra la oposición, digamos, bueno, es decirle a la oposición, nosotros estamos apoyando esto, allá tú, si quieres quedar ante el pueblo de México como un grupo que no va a apoyar estos beneficios para la sociedad, ¿no? Pero también lo que está planteando, sobre todo en el rubro político, ¿no? La desaparición de los plurinominales, la manera en la que se va a elegir la Suprema Corte, si se aprueban los autónomos, bueno, quizá la parte de los organismos autónomos, ¿no? Pero lo que sí establece es un total cambio, digamos, al régimen político como se establecía. Y a mí sí me causa la preocupación de qué va a pasar si es que se aprobaran tal cual, efectivamente no todas se van a aprobar, como bien dice Marta Olivia, no se podrían, pero si se aprobaran, por supuesto que quien está en el poder tiene todas las de ganar, tiene toda la estructura para poder seguir operando más tranquilamente, sin una oposición que los esté molestando, que les bloquee todas sus iniciativas. Y eso ya lo vimos una vez, y es a mí lo que me preocupa, porque a México le costó muchísimos años salir de eso. Pero eso es por un lado, digamos, como la opinión hacia la oposición, como los ha, pues prácticamente les ha dado sus condiciones, pero no solo a ellos, también incluso al equipo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque no se esperó, digamos, quizá que la candidata hubiera presentado, si era una propuesta como de la izquierda, a lo mejor presentar esto ya en periodo de campaña y que fuera una propuesta de su calendario, la manera en la que ve a México, no sé, lo que hizo fue, mira, esto es lo que tú tienes que salvaguardar, ¿no? Entonces también es un condicionamiento que ella ya dijo que lo aceptan pero al final son sus decisiones, ¿no? La manera en la que él ve que debería mejorar México, que debería operar este país, y que eso espera de su candidata, y lo dice, digamos, de alguna manera en sus discursos. Entonces yo creo que es una manera muy inteligente, muy estratégica de López Obrador para mantener lo que él, sus directrices gubernamentales, ¿no? Eso es lo que creo. No se escucha. Se nos fue Ernesto. No te escuchas, Perdón. Se le olvida el mute, ¿verdad? Sí, se me olvida. Pues mi querida Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, Marta Olivia López, como siempre, un placer que estén aquí con nosotras y nosotros. Gracias por esta mesa, gracias por la mirada y seguimos al habla. Nos vemos el próximo jueves, a ver si con gatos más tranquilos. Sí, órale, gracias. Cuídense mucho, un abrazo. Un abrazote, gracias. Pues bueno, gracias, es la compañeras, mesa. un abrazo. Gracias, Marta Olivia. Pues esta es la querida mesa con las periodistas Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, Marta Olivia López, siempre tan puntuales y con comentarios tan agudos de gente pues compañeras que pues están en campo haciendo trabajo de investigación documental, compañeras periodistas muy completas, muy asentadas en un trabajo profesional que siempre vamos a querer, admirar y a respetar.